No se está escuchando el video, Natalie. Solamente estamos viendo las láminas. Sí, pero no se escucha. Ahora sí. Bueno, muy buenas tardes y nuevamente bienvenidos a todas aquellas personas que se han inscrito para este espacio que estamos abriendo hoy. Quería pues recordarles que esto estaba previsto inicialmente para el mes pasado, el 25 de junio, pero por todos los acontecimientos ya conocidos y lamentables de los dos terremotos en Venezuela, tuvimos que aplazarlo. Sin embargo, con toda esta entereza, fortaleza y disposición, estamos aquí hoy en presencia de la doctora Rafi Ascanio, quien es la coordinadora del doctorado en comunicaciones en la Sociedad del Conocimiento de la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela, que nos trae para la discusión una temática sumamente interesante y que hemos denominado la economía plateada. Cómo a partir de esa experiencia vivida por los profesionales y las personas, eso puede revertirse en mejora. Entonces, sin más, yo quiero darle paso a la doctora Rafi Ascanio, que será la moderadora del espacio y quien nos hará la presentación de nuestras ponentes de hoy. Adelante, doctora Rafi. Muchísimas gracias, Marta. Efectivamente, este evento lo teníamos previsto para el mes pasado, pero ya lo aclaraste que debido a esa tragedia que vivimos en Venezuela, tuvimos que aplazarlo y con el favor de Dios vamos a ir saliendo poco a poco de este desastre natural. Agradecerte a ti y a todo el equipo de SIGUE por permitirnos esta actividad con miembros empresariales y estudiantes de la comunidad que ustedes manejan por allá. Efectivamente, hemos querido abordar un tema de muchísima trascendencia de siempre, pero sobre todo en los últimos tiempos que ha estado en el tapete, que es el tema de la economía plateada y que nosotros lo hemos llamado cómo transformar la longevidad en una competencia para las organizaciones de hoy. Porque ciertamente pareciera que no pensamos en los años dorados, en los años que nos caen encima poco a poco. Y eso es una gran realidad para todas las personas en el mundo. Y de alguna manera se pierde de vista ese capital intelectual
que forman los integrantes de una organización, pero que cuando les llega el ciclo de vida, en el sentido de que hasta aquí llegaste porque la edad que determina cada nación para ser jubilado, para retirarse, entonces ese capital intelectual, ese know-how, ese conocimiento sale de la organización si no ha sido aprovechado de la mejor manera, mapeando ese capital intelectual que pueda servir para otras generaciones y de alguna manera siga formando parte de la organización. Entonces, bueno, pensando mucho en eso, porque pareciera que economía plateada 50 más, ajá, pero 50 más, bueno, uno entra en 50 y uno todavía se siente muy joven, pero no es que tengo 55, 60, ¿cuánta experiencia, cuánta experticia puede haber en un profesional que le ha dedicado su vida eh, a una organización o a dos o a tres? Y la gente sale por razones institucionales o porque lo establecen los organismos públicos de que debe jubilarse, retirarse y emprender otras rutas. Y bueno, esto ha sido un tema de discusión, inclusive en un seminario sobre organizaciones inteligentes que lidera la profesora Agribalca Canelón, que nos acompaña hoy como panelista, y la doctoranda Paola Cortés Clavijo, que forma parte de esta corte de estudiantes que tenemos en el doctorado. Y definitivamente, pues quisimos traer ese tema al tapete porque hay mucho que desmenuzar, mucho que hablar y me gustaría que obviamente fueran ellas las que de alguna manera en este conversatorio que vamos a sostener, yo voy a ser la moderadora, las preguntas, inquietudes o comentarios que tengan a bien hacer todos los que se vayan conectando, me gustaría que las dejáramos al final para que se establezca una dinámica de respuestas continuas y no interrumpamos y se pueda aprovechar más el espacio. Sin más que decir entonces, bienvenida Agribalca y Paola. La pelota está ahora en el campo de ustedes. Aquí se las dejo a propósito de que acabamos de pasar el fútbol y quisiera que fuera Agribalca quien dé comienzo a, a esta actividad, señalando un poquito qué es eso de economía plateada, Agribalca. Vale, pues muy buenas tardes, muchísimas gracias, Rafi, y a la doctora Marta por la invitación. Bajo el concepto de economía plateada o silver economy, pues se designan todas aquellas actividades económicas, productos y servicios diseñados para satisfacer pues las necesidades de las personas mayores de 50 años, con lo cual hay una suerte allí como de matiz muy economicista, ¿no? Que exige adaptar digamos, el portafolio de productos y servicios a un consumidor senior, ¿no? Con necesidades muy específicas. Entonces, digamos, se trata de ver esta población no como un grupo vulnerable en retiro, sino como un mercado prioritario, un mercado activo, con capacidad de decisión que dinamiza pues la economía interna de un país. Sin embargo, yo me atrevería a poner sobre la mesa pues el hecho de que no es de ninguna manera un segmento pasivo, como a veces se le tiende, digamos, a mirar por el hecho de que hablamos de personas sobre los 50 años o más. Más bien representa una fuerza pues impulsora global que transforma ese envejecimiento demográfico en un motor de innovación, ¿no? Y particularmente desde la perspectiva de las organizaciones inteligentes, que fue el gran marco de nuestro seminario durante este semestre en el doctorado, pues este concepto de la economía plateada nos invita a dejar atrás los sesgos del edadismo para entender que la longevidad no es una crisis, es un mercado en expansión y sin duda alguna una fuente invaluable de capital social. Digamos, eso es lo que yo pondría sobre la mesa al momento de hablar de economía plateada. ¿Y qué agregarías tú, Paola, en ese sentido? Muchas gracias. Primero quiero saludarlos a todos y cada uno de ustedes. Para mí es un verdadero placer poder estar en este momento compartiendo con ustedes un tema de gran relevancia, porque definitivamente hablar de economía plateada es hablar de un modelo económico que reconoce no solamente la parte del valor estratégico, tal y como le estaba diciendo la doctora, sino ese valor estratégico de las personas mayores como generadoras de ¿qué? De conocimiento, experiencia, innovación, desarrollo. Es más,
si nos vamos a la parte de dónde proviene el color plateado del cabello asociado al envejecimiento, o sea, por ahí partimos del concepto de economía plateada. Pero su significado considero que va más allá de la edad. Este enfoque lo que hace es proponer dejar de ver el envejecimiento como una carga o como una etapa de retiro y comprenderlo más bien como una oportunidad para crear valor económico y social. En el caso de Ecuador, esto implica también reconocer que los adultos mayores, especialmente el talento senior, va constituyendo un capital intelectual que se convierte preponderante para las organizaciones. Por ello, yo considero que más que brindar una asistencia, el desafío es más bien aprovechar esa experiencia mediante estrategias que puedan facilitar lo que nosotros conocemos transferencia de conocimiento y de alguna manera fortalecer esa competitividad de las empresas. Realmente el concepto de economía plateada nos da una gran oportunidad si es que sabemos aprovecharlo, tomando el concepto de la economía dentro de las organizaciones y más aún cuando hablamos de organizaciones inteligentes, mi querida Rafi. Sí, cuando uno revisa trabajos que ha realizado o que ha venido realizando el Banco Interamericano de Desarrollo y en el caso de Venezuela, conjuntamente con el dividendo voluntario para la comunidad, y uno ubica algunas cifras interesantes respecto, por ejemplo, a América Latina, que el 13% de la población de América Latina ya está en esas edades de ser parte de la economía plateada versus un 26% aproximadamente de Europa y un 23% en Estados Unidos. La pregunta viene sobre todo porque todo el documento al que se refiere el Banco Interamericano de Desarrollo es como que ubicar a estas personas representantes de la economía plateada en un segmento de emprendimiento, de defenderse con otro tipo de actividades y ser su propio jefe en esta edad ya más adulta. Sin embargo, desde el punto de vista del conocimiento, de la apreciación y del aprovechamiento del conocimiento de esas personas, yo diría que el desafío es otro. El desafío, más allá de esto que se viene haciendo, que me parece valioso, es que estas personas, al dejar sus organizaciones, de alguna manera puedan seguir vinculadas como coach, como asesores, como consultores y sigan aportando su talento. ¿Qué dirían ustedes al respecto? Y comienza Paola o yo. Bueno, como quieran. A ver, pues yo señalaría allí, ¿no? Y un poco confrontaría, porque, digamos, desde una perspectiva situada de América Latina, ¿no? Como por ejemplo en el caso de la Red Latinoamericana de Estudios en Comunicación y Organizaciones, se tiende a criticar, ¿no? Un poco esa visión un tanto extractivista del conocimiento, en el sentido de mirar hacia el talento senior, ¿no? Como una especie de, sin duda, un gran depositario del conocimiento que debemos aprovechar antes de que se marche de la organización y del cual debemos extraer un cúmulo de conocimiento, ¿no? Es una manera y una Así es. perspectiva de ver las cosas, ¿no? Y justamente es un poco esa postura que se ha venido criticando, por ejemplo, desde la red LACO, que es una postura, si se quiere, muy extractivista, muy de el recurso que está allí y yo lo extraigo para aprovecharlo y para capitalizarlo como organización, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, digamos, y es un poco lo que buscamos, ¿no? Imprimir y trabajar sobre todo en el seminario
seminario es una visión, por supuesto, más humana de la organización, una visión más humana y una perspectiva más humana de ese talento senior, de ese experto, de esa persona que ha desarrollado una carrera y una amplia trayectoria en una organización y una perspectiva, digamos, más antropológica de esa organización, donde pues ese talento senior no está solo en la organización, convive con otros, ¿no? Y en ese sentido, digamos, la trascendencia de ese proyecto organizacional supone un encuentro intergeneracional donde el talento senior se encuentra con el talento más joven o el talento junior, si cabe, digamos, ese tipo de denominación, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva, ¿no? La intención, por supuesto, es el aprovechamiento del tiempo mientras lo haya, ¿no? Y aprovechar ese encuentro entre el senior y el junior, esa suerte de interacción, esa suerte de intercambio, esa suerte de aprender el uno del otro, ¿no? Y esa suerte de ruptura de barreras y mitos entre ellos, ¿no? Reconociendo lo valioso que cada uno tiene que dar al otro, ¿no? Y en conjunto pueden apoyar en términos de valor para la organización. Yo creo que, digamos, economía plateada y un poco, pues yo también suelo, digamos, adoptar una postura muy crítica de aquello del concepto de economía plateada, que ya de por sí economía nos brinda una visión muy economicista de la persona como recurso, ¿no? Y más bien tener otro tipo de visión más antropológica, más social, más cultural y más humana. Yo creo que ese ejercicio es necesario de cara a, digamos, aprovechar, ¿no? O sacarle la punta por donde debemos sacársela precisamente a ese talento senior que es valiosísimo. Un poco Paola, como... y Sí. en el caso particular de Ecuador, ¿es posible conocer qué tipo de programas se están llevando a cabo en tu país en relación con el destino de esa economía plateada? Mira, algo interesante en mi país y algo que quería complementar a lo que dice la doctora Gribalca, y es que algo que nosotros tenemos seguros en las empresas es que el tiempo pasa, los años también, y el seguro tampoco perdona, es decir, te va Ujú. calculando todos los años, uno va envejeciendo, hacia allá tiene uno una seguridad. Yo le decía y le comento a mis amigos, a mis estudiantes, o sea, algo que tengo seguro es que ahora tengo 40 años y debo cuidar el trabajo, seguirme formando, seguirme educando, porque las empresas no te ven como el talento que nosotros queremos ver, te ven como una máquina productora de información. Y dada la llegada de la tecnología, esto se convierte en un sistema de riesgo. Y le digo por qué. Lo digo porque la tecnología llega para minimizar o optimizar, es la palabra, mucho el tema de los recursos, el tema de la data, muchas cosas que tú puedes optimizar con el tema de la tecnología y me parece muchos like, muchos ok. Pero ese talento tiene que venir, o sea, esa tecnología tiene que venir acompañada también de ese talento del conocimiento que históricamente una persona le ha dejado como legado a una empresa, algo que no Así está es. sucediendo. Respondiendo a la pregunta de la doctora Rafi, si bien es cierto, en Ecuador, y coincidimos de pronto con los compañeros que son de otros países, Ecuador cuenta con un marco normativo y una política pública orientada justamente a las personas adultas mayores. Es más, está sustentada en la ley orgánica de las personas adultas mayores y está coordinada justamente por aquellas instituciones que integran el Sistema Nacional Especializado de Protección Integral de los Derechos de las Personas Adultas Mayores. Así está el marco normativo en el Ecuador. Sin embargo, este sistema, aunque promueve acciones que están relacionadas con la protección, y aquí es donde viene, digo, no podemos ver a las personas solamente adultas mayores para protegerlas en el tema social, en salud, en Ujú. participación, envejecimiento activo, inclusión económica y atención especializada. ¿Y dónde está todo lo que, solo para muestra un botón, Paola Cortés en este momento va por su segundo doctorado, tiene 3 maestrías, una especialidad,
tiene todo un sistema de mentorías que ha podido acumular en todo este tránsito de tiempo. Pero en ninguno de de estas normativas habla sobre generar tutorías, darle una actividad que vaya relacionada justamente a poder transferir ese conocimiento que hemos adquirido. Ujú, ujú. ¿Cuántos de los que estamos acá hemos tenido décadas de preparación? Y es una preparación que la tenemos aquí. Si nosotros hacemos un análisis del cerebro de Albert Einstein, por ejemplo, ¿ya? Cuánto de ese conocimiento quisiéramos traspolarlo, ¿verdad? Lo mismo está pasando con nuestros adultos mayores. Sí, hay una política y un marco normativo muy interesante que se encarga de la parte de salud social, participación, envejecimiento activo. Es más, hay grupos donde hacen bailoterapia. ¿Y cuántos se han acercado a preguntarles a ellos en realidad qué es lo que necesitan, qué es lo que requieren? ¿Cuántos de ellos se han sentado en una silla esperando a? Y esto no lo dice Paola Cortés. Es más, si nos vamos al cine, porque yo soy comunicadora, muchas de las películas que actualmente se están generando, paso uno, El Diablo Viste a la Moda 2, Ujú. en donde vemos a una Miranda, que es una de las protagonistas, Protagonista. que hace exactamente, que hace de toda su trayectoria un legado que se resiste a dejar, pero no es el problema que quiera dejar ese legado, el problema es que a quién se lo transfiere. En su desesperación plantea una nueva estrategia para continuar con ese legado, porque no ha habido transferencia como tal. Y ojo, que en esa película se ve la disruptiva entre la parte tecnológica, las nuevas tendencias y lo que nosotros llamamos el mundo del clic. Ahora, esta pregunta ya no es cuántos programas existen, mi querida Rafi, sino más bien qué tan efectivos son para promover un envejecimiento activo. A mí me gustaría que cuando yo llegue a esa edad, seguir desafiando a la ciencia. ¿Ya? Porque hoy por hoy el desafío es dejar de ver a las personas mayores únicamente como beneficiarias de asistencia social, que no debería ser así, sino más bien reconocerlas como una generación con experiencia, con conocimiento y sobre todo con capacidad de aportar al desarrollo económico. Para muestra un botón, cuando llegan al envejecimiento, se jubilan, llegan a la casa, muchos de sus propios hijos dejan al cuidado de las adultas mayores, ¿a quién? A sus nietos. No es casualidad, no es casualidad, porque hay la confianza de que hay un reconocimiento, de un conocimiento y experiencia y capacidad hasta inclusive de criar hijos. Miren, Ujú. miren cuánto importante es este sistema, ¿no? Entonces, para mí, la verdadera economía plateada comienza cuando todos empecemos a transformar la longevidad en una oportunidad y no en una carga, porque no debería ser así. Hemos construido un legado que no debe convertirse en una carga ni para el Estado, ni para la familia, sino más bien en un envejecimiento activo. Y por ahí puede haber de pronto una confusión. El hecho de decir, ay, es que no los quieren dejar descansar. Yo te pregunto a ti que haces ese comentario mentalmente. Descansas un día, segundo día, tercer día, ¿qué pasa al cuarto? ¿Qué pasa al quinto lugar? ¿Qué pasa al sexto? Cuando toda tu vida te has dedicado a ser una persona activa, que transmite conocimiento, que conoce la rutina, que tiene estilos, que tiene formas de vida. Entonces, nótese cómo a veces una política pensada en el bienestar, pero no consultada con los involucrados, puede no ser lo que el país necesita. Mi país como Ecuador tiene este modelo, esta ley, y me parece acertada, pero es importante hacer ciertos replanteamientos. Y dentro de esos replanteamientos es que el envejecimiento no debe ser una cuestión pasiva, sino una oportunidad e inclusive para el crecimiento de países latinos como el mío, que necesita de mentorías para que revolucionemos el concepto e inclusive de las organizaciones. A raíz de la pandemia, todo lo que estaba escrito en organizaciones, en estilos, en modelos, sirven solo como consultas, porque estamos reescribiendo, estamos haciendo nuevos modelos, nuevos estilos que surgen precisamente de las nuevas necesidades, mi querida Rafi. Yo creo que definitivamente, y partiendo de lo que acabas de comunicar, que el problema radica en que las organizaciones, aún
incluyéndose en la terminología de organizaciones inteligentes, no terminan de entender que el conocimiento dentro de las organizaciones hay que gestionarse a partir de un mapeo de aquellas áreas y personas con ese talento, con ese capital intelectual que está formado por el capital humano, por el estructural y por el relacional, que forma parte de ese goodwill, de esos activos de las organizaciones. Entonces, insisto, el problema, en mi opinión, surge de allí, de raíz, que no estamos viendo la opción que no es nueva, tiene muchos años hablándose de la gestión del conocimiento y no terminamos de hacer el mapeo para gestionar el conocimiento y permitir que esa gente de la economía plateada, de alguna medida, en alguna medida, puedan seguir siendo parte del el know-how de la organización aún estando fuera. En Venezuela, por ejemplo, a las personas se les jubila si es mujer a los 55 años, insólito, una mujer que todavía es muy productiva, y a los hombres a los 60 años, desde el punto de vista de las políticas públicas, del Estado, y para que recibas una pensión que realmente es algo pírrico para su subsistencia. Voy con otra pregunta que me parece interesante. ¿Cuáles son las principales áreas en las cuales se observa mayor participación de personas calificadas de la tercera edad o en retiro o en jubilación, en reposo, no importa la denominación que nosotros le podamos dar? Agrivalca. Pues bien, si lo vemos a nivel global, ¿no? Pues la mayoría de la población calificada en edad de retiro, pues encontramos que se concentra fundamentalmente en sectores intensivos, justamente en conocimiento, en experiencia acumulada y en alta especialización técnica. Claro está, hablando a nivel global. Encontramos allí pues áreas como la educación formal y corporativa, la consultoría de proyectos, la salud, la asesoría jurídica, las juntas directivas de empresas tradicionales, digamos, se convierten en espacios naturales donde ese talento senior sigue liderando de manera muy activa, aportando estabilidad, una visión estratégica de largo plazo que los segmentos más jóvenes aún están en proceso de construcción, ¿no? En el caso de Venezuela, que es un caso pues particularmente excepcional pues, para toda la región latinoamericana, pues ese mapa de participación, si hablamos de población calificada y altamente calificada, pues la mayor concentración, digamos, suele concentrarse en sectores críticos como la ingeniería industrial, por ejemplo, la educación universitaria, lo vemos muchísimo, la medicina de especialidades, el sector agroproductivo, y eso tiene una razón de ser muy particular y es precisamente pues el impacto que la migración ha tenido en el país, donde pues básicamente el talento senior se ha tenido que convertir en el gran sostenedor de las actividades productivas y digamos de las actividades que pues desempeña el grueso de las organizaciones en el país, con lo cual un alto porcentaje de esos profesionales, inclusive que profesionales legalmente pues ya están jubilados, pues se han quedado e inclusive algunos se han reincorporado a la actividad productiva, pues ya sea de manera formal o también de manera independiente. Ya lo decía precisamente Rafi, pues en la antesala, ¿no? Los emprendedores plateados, ¿no? Los microemprendedores plateados, sobre todo en el área de consultoría. Bueno, demostrando que pues esa suerte de reactivación y esa suerte de reinvención no es un pasatiempo, sino que más bien es un pilar indispensable para la sostenibilidad operativa de las organizaciones y particularmente de las empresas en el caso de Venezuela. Antes de darle la palabra a Paola para que complemente esta pregunta, fíjate que tú has tocado varias áreas y una de ellas es la academia, la educación. ¿Cuántos profesionales que estén en edad plateada, que además tienen una formación doctoral, postdoctoral, con un récord de trabajos de investigación, artículos, libros, mentoría, tutoría, pero por Dios?
cuánto no podrían ellos seguir aportando desde su nicho de jubilados, pero seguir conectados de alguna manera con la organización. Lastimosamente no suele suceder así. Un jubilado en la academia es un jubilado y muchas veces, no sé en universidades de allá, pero muchas veces cuando ya eres jubilado y puedes reincorporarte de alguna manera con alguna asignatura, es un contrato y ya, y no puedes regresar formalmente porque ya estás en edad de jubilación. Y es terrible porque es una persona que está en su mejor momento con una experiencia increíble en la investigación que cuánto nos puede aportar. Paola, te doy la palabra. Seguro que sí. La realidad de Venezuela no es lejana a la realidad que se vive acá en Ecuador. La mayor participación de personas adultas, mayores y jubiladas se concentran también en sectores como la docencia, la salud especializada, servicios públicos que ya están como que regulados. A diferencia de Venezuela, que hablaba Rafi hace un momento con respecto a la edad, en Ecuador no existe una única edad para jubilarse por vejez. Acá en el Ecuador, el acceso a la pensión dependerá de las combinaciones entre la edad y los años de aportación al Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social. Eso es lo que lo determina. Y si se va aplicando estas mismas condiciones, es tanto para hombres y mujeres. Hay sin límites de edad, con 40 años o más de aportaciones. Si las tienes, te puedes jubilar. Con los de 60 años, estamos hablando de 30 años de aportaciones, te jubilas. Con 65 años y tienes 15 años de aportaciones, te jubilas. Y a los 70 años con 10 años de aportaciones, porque a veces o sea, todo esto está en un sistema, está computarizado, está regulado, por lo tanto, desde la perspectiva de economía plateada, más que preguntarnos a qué edad se jubilan las personas, lo que estamos es analizando cuántas continúan aportando desde su experiencia y conocimiento después de alcanzar esta edad de retiro. Entonces, viendo desde esa perspectiva, donde se concentran más también en lo que tiene que ver con el comercio, los cuerpos de bomberos, acá, la Policía Nacional, los militares, eso es otra historia también, que todo va en función de la trayectoria de las aportaciones que se vayan realizando, ¿no? Prácticamente el valor desde esta perspectiva radica en esa permanencia laboral. De hecho, hubo y existe una crisis acá en Ecuador relacionada justamente a la edad. En los currículos tú tienes que poner tu edad, y si no, no pones la edad. Entonces, habían momentos en mi país en los que era terrible poner, si eras muy joven, que te faltaba experiencia, si te pasabas de la edad, que tenías mucha experiencia, y si en el caso de nosotras las mujeres, en temas de gestación. Entonces todo se convertía en un verdadero ciclo de crisis, o tenías más, era la edad promedio de 30 años como para sentirte un poquito segura, pero si eras casada y no tenías hijos, por ahí también era el análisis. Todo esto es una convergencia en función de la pregunta, mi querida Rafi. Entonces, lo que yo podría decir desde mi país prácticamente es que, sin duda alguna, hay muchos que terminan o se terminan jubilando, emprenden, ¿verdad? Emprenden, y hay otros que definitivamente es de preocupación, y por ahí va el tema de la ley, porque habían datos en donde se verificaba que muchos de los adultos mayores terminaban en mendicidad, terminaban desplazados, sobre todo aquellos que laboraron toda una vida, pero que no lograron entrar al seguro social, que no lograron tener una jubilación digna y que se dedicaron prácticamente a dejar la vida en la construcción, en la parte del trabajo de la tierra, en la pesca, como en el caso de la costa, pero que no aseguraron mediante una aportación al seguro social, y por lo tanto de ahí surge el concepto de la ley o la política como una forma de soporte a estas personas. Pero, por ejemplo, actualmente yo digo, hay actividades que jamás la IA va a poder reemplazar. ¿Cómo saber cuándo estamos en la luna perfecta para la pesca?
en el caso de nosotros en el tema de la costa, el tema de la construcción de edificaciones, o sea, mano de obra que realmente tiene un legado de conocimiento y ni hablar, como decía Rafi hace un momento, con el tema de la educación, que en esa me incluyo, porque para allá voy también para la vejez. Entonces, la inversión en la capacitación, en la educación, y si no hacemos algo desde ahora, ¿cuál va a ser nuestro destino? Como científicas, como educadoras que hemos dedicado toda la vida a prepararnos, a investigar. Entonces, este webinar, esta forma en la que nosotros estamos trabajando y abordando este tema, es un despertar para todos Así es. aquellos que hemos dedicado una vida a la formación, a la educación y también a autoeducarnos. ¿Hacia dónde y qué dejamos? Siempre nos hablamos de qué dejamos como legado. Entonces creo que es la Así es. oportunidad perfecta como para hacer ese llamado a la sociedad en todas las disciplinas, porque no hay una disciplina que se escape, señores. Todas las Sí. disciplinas van exactamente hacia lo mismo. Por lo tanto, creo que es una responsabilidad para nuestra vejez poder trabajar en estas mentorías, en esta transferencia del conocimiento. Decía Rafi hace un momento, ¿están mapeados? ¿Los tenemos mapeados? No, no estamos mapeados. No Los vemos estamos como mapeados. números, los vemos Así como es. estadísticas, pero Así no es. estamos mapeados. Es Marta más, tiene la uh-huh. manito levantada desde hace rato por allí y no quiero que se me escape. Gracias, Pau. No, un Adelante, poco. Marta. Bueno, un poco para comentar sobre este, digamos, este interesante conversatorio donde hablamos de la famosa economía plateada, ¿no? Y dónde empieza y cómo dejar ese legado o cómo esa gestión del conocimiento que vas acumulando la puedes entregar, ¿no? Y la experiencia vivida en lo que ha sido el modelo educativo en el Ecuador hasta donde yo lo conozco. Como todos ustedes saben, yo provengo de Venezuela, soy profesora titular jubilada de la Universidad Central de Venezuela desde hace 15 años. Tengo 75 años, para los que no lo saben. Y cómo poder seguir gestionando ese conocimiento e ir trabajando eso. En años anteriores, en el Ecuador, hubo un modelo educativo lamentablemente bastante distorsionado en los actuales momentos, pero que en su momento, en teoría, o sea, la diferencia entre la teoría y la práctica, era muy bueno, porque la idea era fortalecer la investigación en las universidades ecuatorianas, trayendo esa economía plateada de distintos lugares, no importaba dónde estaba el lugar, que fue el famoso programa Prometeo, ¿verdad? Ujú. No importa dónde está ese conocimiento, extraerlo y con eso fortalecer el área de investigación de las universidades. Y en ese programa, bueno, llegamos muchos de distintos países, ¿verdad? Fundamentalmente de España, de Cuba, de Venezuela, donde se fue generando esas líneas de investigación y uno de estos ejemplos es Paola, precisamente, cómo has ido tú creciendo en el marco de la universidad donde actualmente trabajas. Esa visión no se tenía hace unos años, es decir, esto es como una posibilidad abierta que era transformar unas ideas de aprovechar ese know-how de la economía plateada para generar polos de desarrollo, particularmente en las universidades y bueno, y Yachay, la ciudad del conocimiento, ¿no? Lamentablemente, bueno, como ocurre muchas cosas, interfieren elementos políticos, elementos sociales y la teoría se va quedando, pero iniciativas como esas yo creo que aportan bastante en los distintos países para conservar digamos, esa posibilidad y esa actividad. En España, por ejemplo, digamos, la normativa de jubilación también es bastante limitante en el sentido de que un funcionario, una vez que se jubila, no puede volver a trabajar, no le permiten volver a trabajar. Y Ujú. ahí conozco de casos de personas muy brillantes
que se jubilan y a los 4 meses están ya encaramándose en las paredes, por decirlo coloquialmente, porque necesitan seguir siendo personas activas, sobre todo los que han ejercido algún liderazgo en su vida laboral dentro de sus organizaciones, Así pero no es. puede, no puede volver a la organización. Entonces le queda otro camino que es un poco lo que planteabas tú, Rafi, y Agribalca, de la innovación. Es decir, si no puedo trabajar, yo no puedo ser empleado de mi propia organización, cosa que en Venezuela en algunas partes sí se puede, en España no. Entonces, ¿qué es lo que me queda? Bueno, generar un emprendimiento, crear una empresa y convertirme, ¿verdad?, en un polo donde pueda generar un grupo que vaya creciendo en ese conocimiento. Entonces, es interesante ver desde el punto de vista del manejo del liderazgo de esa economía plateada que se va, digamos, distribuyendo, cómo poderla incorporar nuevamente en el modelo económico del país para que se convierta en polo de desarrollo. Ese era el Sí. comentario que quería. Gracias, Marta. Es curioso que habiéndose, digamos que encriptado o desarrollado la frase de la sociedad del conocimiento de la mano de un gran autor como Castell, Ujú. hablamos de esa sociedad del conocimiento y de todo lo que ha aportado en las tecnologías de información y la comunicación y donde estamos en un mundo globalizado a través de la autopista del Internet y de las redes sociales, etcétera, etcétera. Y uno de pronto, en mi caso particular, siento pena porque hablamos de una sociedad del conocimiento que tiene que ver evidentemente con ese capital intelectual de las personas que van aportando. Y no me refiero solamente al capital intelectual de alguien que fue a la academia, no, un agricultor, un hombre de campo, un Ujú. plomero, una persona que es un constructor, tiene un conocimiento empírico probablemente que puede transmitirlo a lo largo de su vida a los que vienen detrás. Y ese es un aprendizaje, eso es empírico, pero está allí y es valioso. Entonces, de pronto uno dice, ¿y de qué vale todo esto? Tanta teoría y tanta información sobre la sociedad del conocimiento y no somos capaces de reconocer ese capital que está allí, que de alguna manera sigue siendo útil. Tú decías, Marta, y lo comentaba también temprano la profe Agribalca, del tema del emprendimiento, pero es que no todos los que se jubilan tienen la Pues, posibilidad de emprender o no tienen correcto. el recurso o no financiero o no tienen las herramientas o no tienen el soporte de la asesoría, porque una cosa es ser experto en algo y otra cosa es poder ser un emprendimiento. En Venezuela, el desarrollo del emprendimiento está bastante organizado, entre comillas. Incluso en la Universidad Católica tenemos una dirección de emprendimiento bastante consolidada, pero sí es cierto que desde hace muchísimo tiempo la gente decía, no, es que yo tengo un emprendimiento y emprender no es simplemente reunir un dinero o pedirte un capital prestado a un banco y empezar a hacer cosas y a lo largo de 3 años, un año, 4 años fracasaste porque no estabas preparado para eso. Pero bueno, en todo caso, Agribalca, regreso contigo para preguntarte, ¿qué tantas otras cosas pudiéramos hacer en nuestros países? Porque al fin y al cabo a nosotros nos interesa por sobre todas las cosas Latinoamérica y nos interesa Ecuador y nos interesa Venezuela, que somos los países que en este momento estamos conectados en este conversatorio. ¿Qué Y otras República cosas? Dominicana, perdón. Perdón, y República Dominicana. Gracias, Marta. ¿Qué otras cosas, más allá del emprendimiento, pudieran incorporarse como una salida para personas que representen a la economía plateada, desde tu perspectiva como venezolana, como investigadora? Y luego esa misma pregunta se la voy a hacer a Paola desde su perspectiva desde el Ecuador. Adelante, Agribalca.
Bueno, yo creo, y un poco conjuntando pues lo que hemos venido hablando hasta ahorita, ¿no? Y sobre todo, digamos, procurando que domine esa perspectiva de la gestión del conocimiento. Yo creo que en principio tendríamos que hacer esa suerte de diferenciación, ¿no? Y separar lo que es la edad de jubilación cronológicamente hablando de lo que es la edad del retiro en términos de cuando una persona pues ya dice, bueno, hasta aquí llegué y me separo de una actividad propiamente productiva, ¿no? Entonces, esa asociación prácticamente natural que existe en nuestros países entre la jubilación cronológica y el cese de la productividad, yo creo que es una de los primeros ejercicios que tenemos que hacer porque, y lo vemos, ¿no? Y lo padecemos todos los días, es una suerte de gran error estratégico, uno de los grandes errores estratégicos que podemos cometer como organización. Y por eso, a riesgo de sonar un poquito abstracta, sí, siempre hago mucho énfasis en términos de lo que es la perspectiva desde la cual miramos la realidad y desde la cual abordamos los problemas, ¿no? Y es un poco llevándolo digamos, al planteamiento de las organizaciones inteligentes y particularmente esa perspectiva de Peter Senge de romper con esos modelos mentales prevalecientes, ¿no? Que nos llevan a asumir la realidad de una determinada manera. Entonces, cuando un profesional valioso, ¿no? Se retira sin ese proceso previo de transferencia, ¿no? La organización sufre esa suerte de amputación de capital intelectual que tú has puesto, digamos, sobre la mesa. Se marchan con un cúmulo de memoria institucional, con un cúmulo en términos de capital y redes de confianza de esa organización y sobre todo con ese conocimiento que Rafi decía, conocimiento empírico, ese conocimiento tácito, ese saber que está basado en la experiencia y a veces hasta en la intuición, ¿no? Frente a determinadas situaciones, frente a crisis, y es un conocimiento que no está escrito en ninguna parte, que no está escrito en manuales, ¿no? Entonces, digamos, partir de allí, yo creo que es importante entender que esa edad de retiro no debe ser una suerte de interruptor que apague finalmente el talento, sino que es más bien un punto de inflexión, ¿no? Para transformarlo pues en colaboración estratégica, ¿no? Y en Venezuela, pues lo vemos de una manera más dura por ese doble vaciamiento, ese talento senior que dejamos marchar sin que se haya producido esa transferencia de conocimiento y un proceso migratorio que golpea, ¿no? De manera pues flagrante, pues todo lo que es la formación de esa generación de relevo. Yo creo que, digamos, ese es uno de los primeros ejercicios que tenemos que hacer. Un segundo ejercicio que yo creo que es importantísimo y tú lo has puesto sobre la mesa, Rafi, es precisamente ese conocimiento situado en el sentido de que a veces cuando hablamos de economía plateada nos concentramos demasiado en la población calificada y altamente calificada, pero hay un conocimiento allí de constructores, de albañiles, de artesanos, ¿no? Y en ese sentido tenemos que reconocer que la realidad de nuestra región, la realidad de América Latina, está asignada por una economía pues que en mucho es una economía informal. Entonces hay toda una serie allí de personas que son un tesoro en términos de conocimiento, ¿no? De esa actividad fabril que pues también se nos escapa y que prácticamente son el fundamento de qué, pues de la mayor parte de nuestro parque industrial, que son precisamente las pequeñas y las medianas empresas. Entonces, ¿cómo lograr en medio de esa informalidad que es predominante en nuestra región, cómo logramos esa transferencia de conocimiento de esas personas, pues que también son valiosísimas? Entonces, yo creo, ¿no? Que, bueno, ¿qué otras cosas podemos hacer? Bueno, yo creo que lo primero es asumir
asumir, ¿no? A esos líderes y ese talento senior como los grandes arquitectos del conocimiento, ¿no? Que acompañan o tienen esa gran misión de acompañar a las nuevas cohortes en las organizaciones y en la toma de decisiones ante entornos cada vez más complejos de nuestras organizaciones. Yo creo que asumir esa perspectiva es importante inclusive para dejar de ver el emprendimiento que puede ser la salida, bueno, me convierto en mi propio jefe porque ya no puedo trabajar en una organización formal, dejar de verlo, ¿no? Como una salida o una puerta trasera para tratar de buscar una solución a lo que es mi propia situación personal. Eso pasa también, digamos, porque las organizaciones se conviertan en las grandes traductoras de esos marcos muy grandes y globales que nos brindan, por ejemplo, el Banco Interamericano de Desarrollo, ¿no? Que por fortuna, pues ha venido mirando cada vez más con lupa, ¿no? Todo este tema de la economía plateada junto a otros organismos, como inclusive la CEPAL en el caso de América Latina. Tiene que haber una comprensión pues muy profunda y muy situada para nuestra región, digamos, para que podamos pensar desde los esfuerzos de la sociedad civil, ¿no? Desde los esfuerzos de los propios ciudadanos y no menos desde los esfuerzos de las políticas públicas, en este caso, pues lideradas y conducidas por los estados. Yo abogaría en principio, ¿no? Por esa suerte de ejercicio más estratégico para desde allí pensar en acciones concretas que podamos acometer desde nuestros países. Sí, no, y partiendo también desde lo que es la propia cultura de cada país, la idiosincrasia de cada país y de las cosas que se hacen que son distintas. Porque, bueno, para nadie es un secreto, en el caso de Venezuela, muchos de los emprendimientos salen del hogar, de las comidas típicas que se han convertido en comidas que se ven en todos los cócteles, en los agasajos, como el tequeño y los ponquecitos y las tortas y todo ese tipo de cosas, pero que llega un momento en que eso colapsa, porque además te puedes descapitalizar, porque cuando te metes en Instagram, en las redes, tú ves un montón de personas haciendo exactamente lo mismo. Entonces, se requiere una mentoría, se requiere una asesoría, se requiere capital, porque emprender no es fácil. Paola, estoy esperando por ti para que complementes. Seguro que sí. En concordancia con lo que dice la doctora, también es importante cambiar la narrativa sobre la vejez. O sea, yo iría justamente desde ahí, eliminar estos estereotipos que asocian a la edad con enfermedad o dependencia. Creo que eso es elemental. Si empezamos a cambiar esa narrativa, podríamos mostrar historias de personas mayores como las que acaba de mencionar Rafi, que emprenden, pero que obviamente no todos tienen que ir por el tema del emprendimiento, que van por la investigación, que generan mentorías, que enseñan, que innovan, que hacen inclusive hasta voluntariado. O sea, hay que cambiar un poco la narrativa, no enfrascarla o encasillarla en estos estereotipos de crear una codependencia de otra persona. También creo que es importante promover campañas que puedan hasta cierto punto visibilizar el concepto de las mentorías o del potencial que tiene una persona que ha trabajado, que conoce, que tiene una amplia experiencia y trayectoria. Yo hice una investigación solo en mi universidad, que es justamente de la que me gustaría conversar un poquito como para trabajar en esto. Tuve la posibilidad de hacer una encuesta a los investigadores de la universidad donde yo laboro. Y lo interesante de todo esto es que ellos están conscientes cuál va a ser su resultado al final de cuentas en términos de la economía plateada, ¿no? Como concepto. Entonces, haciendo una entrevista, haciendo ya un diálogo, cómo poder cambiar lo que entre comillas ya sabemos hacia dónde vamos, qué podemos hacer. Entonces ahí surge el concepto de las mentorías, pero para poder llegar a esto, y decían algunos de mis compañeros, hay que ser competitivo. Mira cómo la mente humana cuando ya le ofreces una opción empieza a buscar también forma. Dice, una de las cosas que debemos trabajar es los cursos de alfabetización digital, porque para las personas que ya están en una edad, obviamente el tema
de la IA, de las tecnologías, sí se convierte en un conflicto. Aunque te metas en cursos, si no está diseñado para enseñar y aprender y que puedas moldear y modelar la tecnología acorde a tu estatus, a tu grupo etario, no podemos hablar tampoco de que estás haciendo una alfabetización. O sea, o aprendes en un sistema tan dinámico rápido, pero también ya vemos escenarios y casos de personas adultas mayores que ya son influencers, que se han dedicado a hacer sus grupos de TikTok, que hacen inclusive este tipo de campañas mediante las redes sociales para promover o promocionar cursos, talleres, que es una forma también de emprender. Lo estamos viendo aquí en Ecuador. Yo tengo grupos de amigos que ya se han jubilado y que se dedican a hacer asesorías de tesis, acompañamientos, a investigaciones. Eso es interesante. Lamentablemente, como ellos mismos dicen, falta la visibilidad, falta esa visibilización para poder generar ese potencial. Entonces yo me iría un poco como una estrategia, impulsar ese aprendizaje que han tenido durante toda la vida, pero acompañado de estos cursos de alfabetización digital para grupos etarios específicos. No es lo mismo enseñarle a uno de 20 años que enseñarle a uno de 40, 50, 60 años, o sea, totalmente distinto. Y otra de las barreras que también he podido notar en el talento senior es el tema del idioma. Hay muchos que tienen grandes posibilidades de salir de estas barreras, sin embargo, al menos en Ecuador, uno de los grandes problemas es el inglés. Es decir, ellos tendrían mayor posibilidad si manejaran una segunda lengua, de acuerdo a lo que estaban mencionando. Sin embargo, en este momento una de las grandes limitantes es justamente el inglés. ¿Por qué no abrir entonces campos de acción en esa área? ¿Por qué no empezar a trabajar y no solo como acción esporádica, cursos, sino alfabetización constante en esta segunda lengua que realmente es muy importante? En el curso con la doctora Gribalca salió un tema muy importante de análisis y es que la población envejece más rápido, ¿verdad, doctora? Estamos viendo que la población envejece más rápido de lo que las organizaciones pueden aprender. Eso es una frase que me quedó y que la analicé también en el artículo que se publicó. Y hablando de Ecuador, el 1.5 millones de adultos mayores está acá en mi país. Eso representa un 9% de la población total, de las cuales el 54% son mujeres y el 46% es de hombres. Por lo tanto, nosotras las mujeres también tenemos que ir pensando en esos planes de cómo aprovechar esta experiencia para construir una mejor sociedad. Porque aquí no se trata de victimizar, de que hagamos solamente ayuda social, no se trata de ver a la vejez como eso, se trata de ver a la vejez como algo activo, que aporte, que contribuya, que de hecho pueda ser sostenido en el tiempo, sea a largo, corto o mediano plazo, pero que se sostenga con la firmeza de que vamos a generar cambios positivos para el país. Si todos uniéramos estas mentes brillantes y en este momento empezáramos a tener ese mapeo del que nosotros hacemos referencia y empezáramos a separar los estereotipos y a pensar como empresas inteligentes, como organizaciones inteligentes, seguramente Latinoamérica tendría una mejor opción en diferentes aspectos. De las crisis, crear lo que nosotros llamamos oportunidades. Y estas oportunidades, hoy por hoy, gran responsabilidad e inclusive hasta por ley, la tienen las mismas organizaciones. La tienen las mismas organizaciones, solo que no las aprovechan de forma evidente y tangible. Yo creo que también tiene que ir acompañado con el valor del capital intelectual, el tema de las mentorías, el tema de la docencia, más allá de que te jubiles o no te jubiles, todavía tienes que aportar. Estos webinars son importantes de aporte y significativos para un trabajo, un acompañamiento a esta generación que está en su proceso de formación. Crear ciudades amigables con las edades, o sea, esto implica espacios públicos que sean seguros, actividades culturales que podamos nosotros debatir, consultar, programas que vayan en función de la innovación y que las personas mayores puedan fusionar esto. Hacíamos un ejercicio con la doctora Gribalca en clase y decíamos, si una inteligencia artificial recetara todo el conocimiento de aquí, hablemos de Martita Aguilera, todo el conocimiento que ella ha acumulado y se la ponemos a una IA y esta IA
nos va a enseñar y nos va a mapear prácticamente lo que de alguna manera ella ha construido durante todo este proceso de formación, porque solo ella lo tiene. Ella tiene la ruta. No existe un prompt perfecto. El prompt perfecto se llama Marta Aguilera. Ese es el prompt. Así. Es el que le va a dar la información, entonces podemos hacerlo. Si la IA o la tecnología está en este momento, no es solamente para dinamizar, optimizar, es para co-crear, es para rediseñar, es para aportar. Y creo que el enfoque de ahora es mirar hacia esas mentorías que queden, como decía la doctora Glibalca, que queden allí dispuestas para Natalie, para Ana, para Tapia, para Tania, para todos. En el momento que yo quiero conocer cómo se estructura, cómo se hace un plan de estudio, un plan académico, mira, por aquí tengo la información. Es cómo se vino haciendo y cómo lo puedo aportar. Creo que por ahí va, mi querida Rafi, un poco lo que podríamos hacer. Y claro que podemos hacer muchísimas cosas más, pero creo que soñar no es malo, pero empezar con una acción nos daría la oportunidad perfecta para hacer grandes cambios en lo que requiere mi país también. Gracias, Paola. Yo creo que para ir cerrando la participación del conversatorio y darle chance a los presentes para que hagan sus preguntas o comentarios, yo creo que debe haber en nuestros países una especie de acuerdo entre políticas públicas de nuestros gobiernos, de nuestros estados, con la academia, con el sector empresarial, el sector industrial, el sector de la construcción, los distintos sectores de la economía venezolana, que de alguna manera eso conlleve al final a establecer una especie de legislación que tenga que ver con lo de la economía plateada y cómo aprovechar ese recurso de una mejor manera. Y no es que lo jubilaste porque cotizó lo que tenía que cotizar a lo largo de los años o cotizó la mitad y entonces le toca media jubilación o no. Y sobre todo en el sector público en Venezuela, las jubilaciones son muy pobres, por decirlo de alguna manera. Te jubilan y ya no ganas lo que ganabas como sueldo, no tienes bonos, no tienes beneficios, etcétera, etcétera. Entonces, en conclusión, a mí me parece que debería existir unas políticas públicas a partir de un consenso entre la academia, entre el sector industrial y los otros sectores de la economía venezolana o ecuatoriana de Latinoamérica para poner en un punto importante de relevancia lo que es la economía plateada y su gran aporte que podría dar a la sociedad. Bueno, sería chévere que de alguna manera empezaran a levantar sus manitos y hacer sus preguntas y sus comentarios. Aquí estamos para escucharles. También Natalie está por allí pendiente. Si quieren, si no quieren intervenir directamente, lo pueden hacer a través del chat, haciendo su planteamiento, su pregunta, y Natalie se lo pasa a nuestras charlistas de hoy. Adelante. Y mientras se animan a hacernos la pregunta, algo que decía Rafi, si me permites, es, por ejemplo, en el caso de Ecuador, sabemos que uno de los grupos donde se concentran el tema de la jubilación y que está bastante encasillado es en el tema de la educación. Entonces, para mí, considero que es muy importante, que sería una gran oportunidad que en Ecuador se empiece a integrar esto de economía plateada con las políticas de educación superior. ¿Cuál es la situación? Poder llegar a una gestión del conocimiento que involucre, tal y como lo decía Rafi, en el sector productivo, pero con profesionales, docentes, investigadores, trabajadores senior que poseen un valor y un valor valioso, ¿no? Capital intelectual acumulado que tiene durante décadas. Eso acá en nuestro país, a nivel de ley de educación superior, no está como tal analizado de ese enfoque. Articularlo con las funciones sustantivas serían una oportunidad perfecta. Ahora sí, había una manito levantada. Así es. Manito levantada, adelante. Buenas noches, de Buenas aquí de noches, Berti. República Dominicana. Qué Adelante, bueno, Berti. sí, qué bueno que se esté tratando este tema, porque yo veo que aquí, particularmente en nuestro país, ya después que uno cumple cierta edad,
tiran a uno como un bagazo, ¿verdad? Y uno, después que tiene 30 años en servicio, se va a la casa y no sabe qué es lo que va a hacer. Y hay muchas compañeras que optan por seguir en el campo, en el mismo trabajo, pero en forma privada. O sea, la educación pública la cambian por educación privada. O sea, se van a un colegio para no estar así como ya dije anteriormente, como que ya no somos útiles después que pasamos de los 50. Pues yo veo muy bien que estén hablando de este tema porque todavía no se ha terminado, ¿verdad? Nuestra capacidad para seguir dando de nuestros conocimientos. Sí, y qué bueno que tocas el punto educación, Bertie, porque es que si no hay formación educativa en un país, para médicos, para comunicadores, administradores, economistas, ingeniería, no hay nada. Sin educación no existe un país en desarrollo, porque no es por nada, pero es que el docente desde la escuela primaria, la secundaria y la universitaria y luego los posgrados, si no existe formación, no podemos, si no tenemos docentes, ¿hasta dónde vamos a llegar? Y si los docentes con muchísima preparación se nos van retirando, entonces, y si encima pasa como en mi país, que en este momento la gente no quiere estudiar educación porque el sueldo es muy bajo, ¿a dónde vamos a llegar? Gracias por tu pregunta, Bertie. Yo quiero hacerles ahí un enfoque de lo que pasa acá en Ecuador con respecto a este tema. Hay organizaciones que debido a las políticas mismos de contrataciones en nuestro país, están llevando al concepto de que saquen un título universitario, porque ya acá ser bachiller ya no es suficiente. O sea, hace muchos años el ser bachiller te aseguraba una fuente de empleo. Luego pasó a ser universitario, luego a ser máster, luego a ser doctor. Y ahora ya es otra situación, o sea, tu currículum en términos académicos tiene que ser pro para poder entrar, entre comillas, a una función laboral medianamente bien. Esto es un fenómeno que he podido analizar en los 2 últimos años, en donde se abrieron la posibilidad de tecnificarse, es decir, la mano de obra calificada mediante estudios tecnológicos. Y empezaron personas, hablo de casos específicos, por ejemplo, cuerpos de bomberos a nivel nacional, su planta laboral que no tenía un título universitario, empezaron a trabajar o a estudiar estos institutos. Aquí, ¿cuál es el detalle? El detalle no es solo sacar el título, ya, porque el título está ahí, es un documento que te avala la experiencia, porque de hecho se están haciendo esto de avalar experiencia para cumplir un requisito laboral. Pero hay personas que ya están a punto de jubilarse, que ya están así a la puerta de... Y es una pelea que tienen con la computadora, con el sistema, para recibir las clases híbridas, para recibir las clases virtuales, para hacer las tareas, las plataformas, etc. Entonces, esto me lleva a un tema interesante de lo que acaba de decir Bertie. No es que ya llegada a una determinada edad estás por fuera. Creo que al menos en nuestro país están viendo que se puede llevar a las personas ya que están a punto de jubilarse también a complementar esa formación. Y es ahí donde la educación juega un rol preponderante, porque si nosotros empezamos a mapear ese talento, esas personas que se están graduando, que se están dedicando a estudiar y que se están preparando, y es ahí donde viene el primer conflicto que yo tengo con lo que está sucediendo. Por un lado lo pondero, pero por otro lado lo critico, porque ya estás llegando, tienes el título, ¿para qué? Para terminar en jubilación y no aprovecharlo. Estas personas terminan, sacan su título tecnológico y algunos hasta se motivan y quieren continuar con su formación. Ya ese centro de educación superior lo podría tener mapeado para darle seguimiento y continuidad, pero no, el eslabón se parte. Hasta ahí quedó. O sea, como que hay un intento de,
pero retrocedemos y no aprovechamos ese intento. Cada taller, cada clase, cada ejercicio que se haga con personas que ya están en este nivel de edad es elemental para fortalecer la educación, para fortalecer esa habilidad y para potenciar cualquier institución o empresa. Por ahí es un nuevo análisis, una nueva brecha también que se abre, porque no es solamente que todos tengan un título para llenar una estadística, sino qué hacemos con ese talento después de tener ese título. Sí, qué bueno que tocas el punto, Agribal, Paola, porque en Venezuela pasó más o menos lo mismo. En el pasado, 20 años, 25 años atrás, había una formación técnica, técnico medio, técnico superior, y esos técnicos se iban incorporando al mercado laboral. Pero luego la educación como que fue cogiendo otro rumbo de que si tú no eras licenciado y si no tenías una maestría y si no eras ingeniero o médico, etcétera, no tenías cabida en el mercado laboral. Pero resulta que eso no es así, porque está la formación de oficios, el peluquero, el podólogo, el carpintero. Nosotros tuvimos una institución que se llamó en su momento, hace 30 años, Instituto Nacional de Capacitación Educativa, INSE, INSE. INSE. Y, ajá, INSE. Y eso se dejó a un lado hace 30 años, 27 años, y luego se hizo una figura parecida que se llama INSES, algo así. Y de allí salía gente electricista, ahí salía gente peluquera, ahí salía gente de oficio, formada de oficio que también se requiere en un país, independientemente de que en algún momento lleguen a una edad plateada. Tienen cómo sobrevivir porque muchos de ellos trabajan a destajo por su cuenta. El electricista que viene a tu casa, que no trabaja en ninguna empresa, que cuando se te va un break que viene y te lo repara, cuando se te daña la nevera, y tú no sabes qué le está pasando y resulta que es que se le quemó una resistencia y tú no tienes ni idea y tienes 3 títulos encima. Entonces, eso también ha sido como que un mal muy común en Latinoamérica, irse solo por estudios superiores y dejar de un lado la formación técnica. ¿Alguien más está por allí queriendo comentar o preguntar, Marta? No, realmente lo que hay en el chat es, bueno, Luz dice, estoy muy de acuerdo con el comentario de Rafi Escañe, ¿no? Ella está desde República Dominicana. Y yo quisiera traer a colación esta experiencia con República Dominicana, que tiene a estas personas que la mayoría de ellos seguramente está en la economía plateada, pero que siguen muy motivados, incentivados en todos los seminarios que nosotros hacemos, tenemos estos, vamos a llamarlos maestros, que comenzaron con nosotros en SIGUE desde hace varios años atrás, porque son, digamos, beneficiarios de un programa que tiene el Ministerio de Educación en República Dominicana, que lo gestiona a través de INAFOCAM, que es el Instituto Nacional de Formación y Capacitación del Magisterio. Y los que hoy en día están aquí no es porque tuvieron esa beca y tuvieron una alfabetización informática o competencias digitales, o hemos tenido metodologías activas, una serie de programas formativos que ellos se han ido incorporando. Pero están aquí porque ellos quieren seguir, porque ellos se quieren mantener activos como maestros, porque en su mayoría son maestros, y eso da como un valor agregado a las posibilidades que tuvieran de generar focos de conocimiento entre ellos mismos en República Dominicana, ¿no? Entonces, yo quiero, digamos, felicitar a los que se han mantenido a lo largo de que nadie los obliga a estar aquí, al contrario, y ellos permanecen aquí y están cuando tenemos los seminarios de inteligencia artificial, cuando tenemos, o sea, cualquier tema, ellos están aquí porque quieren seguir estando activos. Entonces, yo simplemente felicito no solo a Berti, sino a todos los que están aquí, que siguen siendo parte de esa economía plateada y que tienen mucho que aportar en su país. Ujú. Sí, muchas gracias, Marta. Por ahí Ana Esther está levantando la mano. Adelante, Ana.
Tienes, ajá, así. Hola, Hola. hola. Sí, buenas tardes, ¿cómo están? Con todas, un gusto haber estado en este webinar muy interesante. Para mí que trabajo un poco en el lado de la adultez mayor acá en Ecuador, es muy importante y muy relevante esto, ¿no? Había un concepto que la doctora Paola un gusto también verla una vez más, este, mencionaba, es que muchas de las veces se dice hay que dejar descansar ya a la persona que se jubila. Y me llevó a recordar que tuve en algún momento un proyecto en mente que iba de la mano del emprendimiento de los adultos mayores. Y bueno, en esa ocasión me lo negaron, me dijeron, no, no queremos adultos mayores trabajando. Entonces tuve que replantearme todo, pero yo decía, pero porque cuando hay la posibilidad, hay las habilidades y hay el conocimiento, como lo hemos hablado en este momento, para poder seguir adelante. Sin embargo, mi pregunta es un poquito más alejada de eso. En este aspecto hemos hablado del conocimiento senior, todo ese conocimiento acumulado de doctores, de postdoctorados y todo eso, pero sí quisiera consultarles qué podríamos hacer con aplicar la economía plateada en personas adultas mayores, pero que no tienen ese conocimiento profesional, sino Ujú. en estas personas que quizás tienen solo formación primaria o secundaria o alguna formación práctica. Y lo pregunto porque basa en la realidad laboral en la que me encuentro en el momento, Ujú. debido a que tengo bastante población adulta mayor que no tiene este conocimiento profesional de tercer nivel, cuarto o doctorado, pero que sí tiene esa habilidad, tiene quizás costura, tiene todos esos conocimientos prácticos que a veces no conocemos, ¿no? Entonces, esa es mi pregunta. Agradezco una vez más este espacio que nos ayuda mucho. Gracias, Ana. Agribalca, te cedo el honor de dar respuesta. Vale. Bueno, le agradezco la pregunta pues a la joven porque precisamente toca, ¿no? Esa fibra sensible que vuelvo a traer a colación, que es la alta informalidad que signa precisamente a nuestra región y a nuestra América Latina. Eso pasa por las nociones y la concepción que tenemos de conocimiento, ¿no? Por un lado, ese conocimiento formal que nos encontramos en las universidades y que es producto de un proceso sistematizado de transferencia, por un lado, pero por otro lado está ese conocimiento más informal que lo vivimos y que lo experienciamos en las propias organizaciones, desde las microorganizaciones, ¿no? Hasta las grandes organizaciones y que lamentablemente es un conocimiento que a veces no le prestamos, la mayoría de las veces no le prestamos la suficiente atención, la mayoría de las veces no le concedemos la importancia que merece, no lo documentamos y no lo gestionamos pues en últimas, ¿no? Y si a esto le agregamos, digamos, la precariedad en que buena parte de las organizaciones en nuestra América Latina, sobre todo si hablamos de pequeñas y medianas empresas, no es una realidad que está allí, pues ese conocimiento termina pues diluido y se nos termina yendo de las manos. ¿Cuál sería una recomendación? Yo siempre digo que cuando no existe el recurso económico, cuando no existe el recurso material, y por eso me atrevo a hablar de precariedad, pues lo que queda es la persona y lo que queda es ese recurso humano. Y en ese sentido, si lo llevamos a un marco muy concreto de pequeñas y medianas empresas, ¿qué es lo más inmediato que tenemos? Pues, por ejemplo, las comunidades de práctica, que puede sonar muy rimbombante, ¿no? Pero que es, por ejemplo, instituir en nuestra pequeña empresa o en nuestra mediana empresa, pues la posibilidad de que semanalmente, ¿no? Dependiendo de las unidades en las que esté distribuido ese trabajo, podamos reunirnos, ¿no? Todos los trabajadores, todos los colaboradores y compartir un poco esa experiencia que vivimos en el cotidiano, ¿no? Esos problemas a los que nos enfrentamos,
esas situaciones que tenemos que afrontar y cómo las solucionamos desde el conocimiento que cada quien tiene, ¿no? Inclusive, eso que en un principio pueden parecer simples anécdotas, son experiencias que ameritan atención, que ameritan seguimiento y que ameritan una documentación, ¿no? Aunque sea una documentación, digamos, informal, que puede terminar en un manual, pero que podemos comenzar a recoger inclusive en pequeñas minutas, digamos, informales o inclusive haciendo grabaciones, ¿no? Echando mano de esos recursos que tenemos. En mucho del conocimiento de nuestras organizaciones es un conocimiento tácito, es un conocimiento cuya primera transferencia o la transferencia más fundamental comienza desde la observación, por ejemplo, ¿no? Eso inclusive lo desaprovechamos en el caso de nuestras organizaciones y poder observar y poder poner en práctica esa escucha atenta es una oportunidad que tenemos estando precisamente en el terreno. Entonces, por eso yo hago siempre, digamos, mucho énfasis en desde dónde miramos y cuál es la perspectiva que asumimos para poder abordar nuestras propias realidades, porque tenemos realidades muy distintas en ese gran universo de organizaciones que existen en nuestros diferentes países. Quiere decir que las pequeñas y medianas empresas están en desventaja. Pueden estar en desventaja porque tienen menos recursos económicos y materiales, pero no están de ninguna manera en desventaja cuando entienden, ¿no?, la importancia de su recurso humano. Y tenemos que comenzar por ahí, ¿no? Lo valioso que es la persona, cada una de las personas que están allí, y entender que cada una de esas personas, aún desde el conocimiento de un oficio y no necesariamente de una profesión, es portadora de un conocimiento valioso que agrega valor a esa organización y se traduce en unos resultados muy concretos para esa organización. Entonces, yo creo que comenzar desde allí, ¿no?, nos permite encontrar una hoja de ruta, ¿no?, digamos, que nos permita hacer esos abordajes situados sin perder de vista los contextos y las realidades de nuestras organizaciones, de nuestras localidades y de nuestros países. Yo, digamos, le dejo eso sobre la mesa, pues, a la joven, pues, que hace la pregunta y me parece valiosísimo y le digo, bueno, te dijeron que no ahora, usted sigue adelante, ¿no? Porque lo que tienes entre manos es valiosísimo y necesitamos gente con voluntad precisamente para materializar esas iniciativas. Gracias, Agribalca. Paola, no sé si quieres agregar algo para ir cerrando, a menos que tengamos otros comentarios por allí o alguna pregunta, digo por el tiempo. Paola. Sí, nos quedan 7 minutitos allí para poder cerrar. Bueno, solo complemento. Realmente cuando soy bastante disruptiva, cuando te dicen que no es cuando más potencial saco de mí para demostrar que sí se puede. Y creo que el desafío más grande en este momento es precisamente trabajar en potencializar el tema que hemos abordado en esta jornada, mi querida Rafi. Gracias. Por ahí Juan Encarnación está levantando la manito. Adelante, Juan. Juan, hola. Juan, Hola, tiene el hola. micrófono apagado. Ah. Ok, ahora sí. Gratísimo placer estar en comunicación con mi institución a distancia y que ya tenemos, me siento emocionado, casi 3 años recibiendo inducción de temas de carácter científicos, económicos, educativos y culturales de calidad, y que para mí es mi universidad virtual favorita. Qué bello. La maestra Aguilera, la maestra Paoli, Natalie Bargoni, el maestro Jesús Zambrano, entre otros
grandes genios de la sabiduría universal que hemos tenido. Me gustó una palabra, un contexto, no una palabra, no un contexto que mi tío, la persona que me precedió en la palabra que habló de desafíos. Precisamente yo tengo un programa de televisión que se llama Desafíos y los desafíos sí que son buenos porque Así es. llevan a la persona, como decimos, un buen dominicano, un dominicanismo a sacar tierra seca del fondo del charco, a buscar donde no hay, pero que siempre aparece. Espero que me disculpen, entré unos momentitos tarde por un problemita tecnológico que tenía, pero para la gloria de Dios está superado. Me siento sumamente complacido de la expositora, eh, de una de las expositoras que hemos escuchado esta noche. Sigue adelante que venceremos con Dios delante. Vamos con todo, como dicen los Juegos Centroamericanos y del Caribe. Dios te bendiga, Juan. Muchísimas gracias por tu participación. Dios te bendiga, ¿eh? Bien, si no hay otro comentario, nada, me gustaría ir entonces cerrando, agradecer por supuesto a Sigue su colaboración como siempre desde hace muchísimos años, agradecer a Paola, agradecer a Grivalca, a Natalie, Paoli que no estuvo hoy porque está en otra actividad y a todas las personas que tuvieron a bien conectarse en este conversatorio que hemos hecho. Y por supuesto recordarles que en la Universidad Católica Andrés Bello de Venezuela y particularmente desde el doctorado en comunicaciones de la Sociedad del Conocimiento, estamos a sus órdenes. Y por cierto, Marta, recordar que los cursos de ampliación están abiertos desde el día de hoy en adelante. El proceso de preinscripción ya cerró, pero recuerda que a través de los cursos de ampliación, de igual manera, la gente puede irse incorporando al doctorado a partir de septiembre y ya en este momento se pueden meter en la página y los cursos de ampliación están abiertos. Te dejo en la palabra, Marta. Muchísimas gracias tanto a Rafi como a Grivalca y a Paola porque nos han abierto un camino de reflexión motivante para que esa economía plateada genere la gestión del conocimiento que nosotros como países latinoamericanos necesitamos, ¿no? Así que muchísimas gracias por este aporte y un poco, digamos, ampliando la información que estás dando, Rafi, la posibilidad de seguir creciendo, formándonos no está amarrada solamente al doctorado en comunicación como tal en este momento, sino que tienen esta interesantísima modalidad y es los seminarios. Es una de las asignaturas del doctorado, es la que la doctora Grivalca desarrolla, pero no necesariamente yo tengo que estar inscrito en el doctorado, lo puedo hacer Ujú, como un curso de ampliación. Entonces ujú. son todos estos elementos que podemos ir sumando, así que bueno, nosotros desde Sigue, por supuesto, estamos abiertos y atentos a acompañarles en esas, digamos, esas motivaciones que tengan para poder formalizar algún tipo de curso o de ampliación que posteriormente pueda convertirse en una de las asignaturas del doctorado si quieren darle continuidad. Así que muchísimas gracias por su tiempo, por su dedicación. Gracias a todos los que han participado y seguimos aquí en nuestra comunidad virtual de aprendizaje. Recuerden que tenemos esta sesión queda grabada para quienes se incorporaron un poco después, como Juan Encarnación, puedan tener la posibilidad de revisar toda la temática que ha sido trabajada en el día de hoy. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos en una próxima oportunidad. Ya les estaremos comunicando cuál sería el tema que vamos a trabajar en el mes de agosto, porque nosotros
no paramos. En el mes de agosto también vamos a tener nuestra actividad. Así que Paola, invitada Muchas desde gracias. Santa Elena para generar esa temática que podamos seguir trabajando, ¿ok? Así Seguro que es. sí. Muchas gracias a todos y bueno, hasta Gracias a una todos. próxima oportunidad. ¿Ok? Así es. Gracias, gracias, Buenas gracias. noches. Chao. Chao, hasta Saludos. luego.